Mientras se acerca el juicio del padre Monmolín, el temor y la incertidumbre se apoderan de quienes creen en su inocencia. En este capítulo titulado Una peregrinación a la Santa Baume, despertará una nueva esperanza cuando un testimonio inesperado salga a la luz. La semana de la Pasión llegaba a su término y ya se acercaba el día decisivo ante el tribunal. En todo Aix no se hablaba de otra cosa que del proceso Monmolín, y las opiniones se hallaban divididas entre dos bandos, unos a favor y otros en contra. En casa del panadero Lenoir, su mujer defendía cabalmente al párroco sobre su inocencia, mientras que el panadero no se veía convencido porque los hechos condenaban al sacerdote. Además de que a consecuencia de su venida de los Cuatro Brazos en su coche con Loser, quien tanto le entusiasmó con sus hazañas, se le consideró para dar declaración, siendo citado para comparecer como testigo del partido de los acusadores del párroco y defendiendo decididamente a su amigo el sacristán, a quien los partidarios del procesado trataban de presentar como sospechoso. Precisamente por este motivo, el señor Lenoir tuvo una ligera disputa con su mujer, pidiéndole ella que no se atreviera a declarar ante el tribunal en pro de ese hombre que sin duda era el asesino de la señora Blanche, diciendo el panadero que diría la verdad ante el tribunal, porque él había llevado la tarde del domingo al Lócer en su coche a la estación donde éste pidió su boleto para Marsella. Mientras seguían con la discusión, entró Carlos muy triste, diciéndoles que había escuchado al volver de la escuela que su tío sería condenado a muerte el próximo lunes, que su madre y abuela serían por lo menos encerradas en una casa de corrección. Ambos esposos consolaron al niño que lloraba, y mientras se fue restableciendo la paz, la señora Lenoir, abrazando a Carlos, le dijo que todo saldría bien, que el día de mañana harían una peregrinación a la Santa Baume, que hacía tiempo tenían proyectada, y allí rezarían a su Señora de los Dolores, cuya festividad se celebraba mañana mismo. En efecto, a la mañana siguiente, muy temprano, salió la señora Lenoir con Carlos y Julia en el coche. Hacía un día magnífico. Pedro los conduciría a su peregrinación en el coche porque el panadero no los acompañaría. Durante el camino se podía recrear la vista, contemplando las praderas cubiertas de rocío, los verdes grupos de árboles, los bien cultivados huertos y las pintorescas chozas en las vertientes de la montaña, a cuyo espléndido paisaje daban vida los brillantes rayos de sol que lucían en el limpio cielo azul. Las aves lanzaban sus cánticos de primavera con tanta alegría. Este agradable camino ejerció benéfica influencia en el ánimo de los niños y de la señora Lenoir, llegando contentos a la aldea de Croix Rouge, al pie de la montaña de la Santa Baume. En la hostelería Lirio de Oro
dejaron el carruaje con el cochero. Después de un ligero refrigerio, empezaron a subir la empinada cuesta a la montaña. Primero atravesaron el bosque secular que había en la falda. Después llegaron a la montaña alta y escarpada con sus paredes rocosas. A gran altura y causando vértigo al verla, se encuentra una cueva llamada Baume, la santa cueva que ha dado el nombre a la montaña, donde era piadosa tradición que Santa María Magdalena pasó los últimos años de su vida dedicada a la oración, la contemplación y en admirable penitencia. Millares y millares de piadosos peregrinos habían subido en el transcurso de los siglos a este santuario y encontrado alivio en sus penas y auxilio en sus necesidades. Allí subían también ahora, siguiendo con mucho trabajo el áspero sendero. Alegrándose de corazón la buena señora cuando por fin llegaron a la estrecha explanada que había delante de la cueva y en la que apenas cabía la casita, pegada en parte a la roca, donde habitaban dos dominicos que estaban al cuidado del santuario. Antes de entrar en la cueva, se detuvieron un momento para contemplar el hermoso panorama que ofrecía la extensa llanura y las montañas. A lo lejos, hacia el poniente, se extendía la llanura y las colinas regadas por el Lark y sus afluentes. Y más hacia la derecha descollaban las cumbres de Santa Victoria sobre las otras alturas menos elevadas. Hacia esta parte miraban con preferencia nuestros peregrinos, diciendo Carlos que alcanzaba a ver la cumbre donde debía estar la cruz de la Provenza, pero no la veía, y tampoco veía el convento ni la torre de la iglesia de Santa Victoria. Contestando la señora Lenoir que el campo de Mario ocultaba la aldea y la iglesia, que la cruz estaba demasiado lejos para verla desde ahí, que entraran con ella en la gruta y oraran con todo su corazón por su tío, madre y abuela. Entraron en el santuario y se arrodillaron ante la imagen que representaba a la santa penitente, transportada por los ángeles a través de los aires sobre la montaña. Que miraran los niños cómo transportaban los ángeles todos los días a Santa María Magdalena, la poderosa patrona de la Provenza, desde la gruta a lo alto de la montaña, donde la santa hacía oración con ellos, que ahora le presentaran su necesidad con mucha confianza, siendo muy grande su valor para Jesucristo, ya que había estado al pie de la cruz, y a quien Jesús le habló tan amorosamente después de su resurrección. Carlos y Julia contemplaban atentos la antigua imagen tenuemente iluminada por la luz temblorosa de las lámparas de plata. Se arrodillaron elevando hacia la santa sus infantiles súplicas por su tío, su madre y abuela, hasta que los venció el sueño. La señora Lenoir los dejó dormir tranquilamente y acabó de rezar el rosario antes de despertarlos y salir del santuario. Bebieron de la fuente que Dios hizo brotar
para la santa en la dura roca. Bebiendo de esa agua fresca, se lavaron también los soñolientos ojos y luego empezaron a subir por el áspero sendero hasta llegar a la llanura de la cumbre, donde la santa alababa a Dios con los ángeles y donde había una sencilla capilla rectangular erigida en memoria de la admirable oración que, según antiquísima tradición, hacía allí. También allí oró brevemente la señora Lenoir con los niños. Luego se dirigió con ellos a la parte sur de la explanada y les mostró el magnífico panorama que se ofrecía desde aquella altura de más de 1000 metros. Cuando gozaron largo rato de la admirable vista, descendieron de la montaña y en el lirio de oro tomaron la comida que ya les habían preparado. Entretanto, Pedro el cochero había dicho al dueño de la hostería y a la criada quiénes eran los niños y el objeto de su peregrinación a la Santa Baume. La prisión del párroco de Santa Victoria era también conocida en Croy Row y todo el mundo esperaba con gran interés el resultado de su próxima vista de la causa. La criada, que había ayudado a apearse del coche a los niños cuando llegaron a la hostería, dijo que si el amo se lo permitiría, diría una palabrita sobre ese asunto, pero que si la decía, tendría que comparecer ante el tribunal de Aix para declarar como testigo, y que su testimonio en nada ayudaría al párroco. Así que por eso había guardado silencio, pero que ella sentía y pensaba que debía decir lo que sabía. Pedro la interrogó y ésta le dijo que un día de la primera semana de Cuaresma creía que era martes. Al abrir la puerta de la casa, había visto pasar muy deprisa por el camino al sacristán de Santa Victoria, que iba muy azorado. Al principio no lo conoció, pero cuando pasó rápidamente, ella dijo para sí que era el sacristán de Santa Victoria. Y aunque llevaba el sombrero muy echado hacia la cara y al pasar volvió el rostro hacia el lado opuesto del camino, ella le había visto la cicatriz. Cuando poco después llegó la noticia del crimen de Santa Victoria, le comentó a su amo lo que había visto, pues ese hombre le había parecido sospechoso, diciéndole su amo que estaba comprobado que el párroco había sido el criminal y por eso no había dicho nada y porque no quería tener intervención con la policía, pero que al ver a los niños le había parecido que en conciencia debía hablar. Una vez que la señora Lenoir llegó a la hostería, Pedro le comentó lo que acababa de saber. La señora abrió desmesuradamente los ojos, dirigiendo hacia el cielo una mirada de agradecimiento, diciendo que creía que los niños habían obrado eficazmente, diciendo a Pedro que enganchara inmediatamente para ir a casa tan pronto comieran alguna cosa, que lo que esa joven había visto era de suma importancia y que ella siempre había creído que el criminal era el sacristán, que la convencería de cuán importante era para el pobre párroco que declarara ante el tribunal todo lo que sabía. Poco después ya sabía el nombre y apellido de la criada,
que se llamaba Juanita Yolí, apuntándolo en su librito de memorias. La joven dijo que estaba dispuesta a declarar ante el tribunal, pero como era muy presumida, dijo que no tenía vestido conveniente. Pero la señora Lenoir le prometió un precioso chal de colores que ocultaría a los ojos de las gentes el mal estado de su vestido. Con mucha alegría emprendieron el regreso a la ciudad, dirigiéndose a casa del abogado Menier. Este todavía se hallaba en su despacho, cuando le anunciaron que aquella señora tenía que decirle algo importante acerca del proceso del párroco Montmolín. Mandó que entrara inmediatamente, refiriéndole la señora la noticia que le traía. El abogado pareció quedar contento. Sin embargo, no mostró grandes esperanzas del buen éxito delante de la señora, diciéndole que el dato que le traía era verdaderamente importante, dándole las gracias y esperaba hacerlo valer en el proceso, pero que no hablara de esto con nadie. Cuando terminaron de hablar y la señora Lenoir se retiró, el abogado mandó a su escribiente al juzgado para incluir en la lista de testigos de descargo a la persona cuyo nombre estaba impreso en la nota que le entregó. Hemos llegado al final de este capítulo 16. Cuando todo parecía perdido para el párroco Montmolín, una sencilla criada podría haber dado una esperanza con una pista y quizá poder cambiar el rumbo del proceso. ¿Será suficiente para demostrar su inocencia antes de que sea demasiado tarde? Los espero en el próximo capítulo de Una víctima del secreto de la confesión. Si te está gustando esta historia, puedes apoyarla dando un like y suscribiéndote. No te cuesta, es gratis. Gracias por acompañarme.